Vale, pues ya estamos grabando. Si quieres continuar con lo que estabas diciendo, del origen de los armónicos, de cómo te enteraste de ellos, un poco repetir lo que has dicho y seguir con el hilo, porque esto creo que puede ser muy interesante para la gente, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay dos grandes actualizadores o modernizadores de la astrología en el siglo XX. Uno es John Adey, por el tema de los el tema de los armónicos, que lo publica en el año 76, perdón, y el otro es Demetrio Santos, que lo publica en el año 78, las investigaciones sobre astrología, en la que el núcleo de su investigación es la teoría de las ecuaciones fundamentales de los armónicos, precisamente. Entonces, aquí tenemos dos teorías y, por tanto, son dos modelos de la realidad. En España, los grandes divulgadores de la teoría de Adey son Miguel García y Tito Macía. Y a partir de ahí hay más seguidores, porque hay gente que ha explorado esto bastante. Por ejemplo, Carmen de Ita hace un curso de astrología armónica a partir del mes que viene, me parece, con Adalia Iglesias. Entonces, ¿cómo esto ha surgido? Porque Estíbaliz está interesada en su carta armónica y todo esto. Sería interesante que en sesiones anteriores, por ejemplo, yo sí introduje el tema de los armónicos, porque si consideramos el sistema solar como un oscilador, los planetas como osciladores, yo os decía, una onda siempre va con sus armónicos. Entonces tenemos que saber lo que son los armónicos. Entonces, a partir de ahí, Adey hace su teoría particular en la que los aspectos y los armónicos son lo mismo. De alguna manera, esto viene, es decir, en la India, en la astrología de la India, también están implícitos el asunto de los armónicos. Como los partes arábigos, Miguel García descubre que esas fórmulas aparentemente sin sentido, que sumamos posiciones y restamos y las proyectamos de aquí para allá, están sumando vectores, es decir, están trabajando con números complejos. Eso es una gran aportación. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la teoría de los armónicos de Ade y la de Demetrio Santos? Demetrio Santos lo que coge es, como expusimos ya anteriormente, coge las ecuaciones de los armónicos que nos dan la posición de una partícula que vibra en un momento determinado, hace la derivada de esa función y calcula la velocidad. Y entonces va restando las velocidades de propagación de los diversos armónicos porque en su pensamiento, cuando los diferentes armónicos que van todos juntos de una onda tengan una máxima divergencia, la estabilidad del sistema físico que los soporta entrará en una tensión. Por ejemplo, cuando rompe las olas del mar, que al fin y al cabo son ondas que van con sus armónicos, cuando rompen y vemos la espuma es que se ha sobrepasado la elasticidad del medio. Pusimos el ejemplo de una fábrica que trabaja en continuo. Hay toda una serie de procesos sincronizados y que para que la fábrica funcione correctamente, tienen cada uno que ir a una velocidad determinada. Como los órganos de un ser vivo, nosotros tenemos diferentes órganos y tienen que trabajar armónicamente para que haya una homeostasis, para que haya una salud en nuestro sistema. En los momentos que haya diferencias muy sustanciales, el sistema entrará en crisis y se podrá producir una ruptura, una lesión. Eso es lo que nos llevaría a la enfermedad. Y eso, en la teoría por ejemplo, he dicho, en la teoría de Adey, armónico y aspecto son lo mismo. El armónico 2 es la posición, el armónico 3 es el trígono, el armónico 4 es la cuadratura. En la teoría de Demetrio Santos, no. La oposición es la máxima divergencia entre el armónico 1 y 2, pero también lo es en la cuadratura. Por, por eso, en esa teoría se explica que las oposiciones y las cuadraturas se dice, son inarmónicas, son maléficas,
lo que el sistema entra en crisis, y entra en crisis de una manera comprobable, entra en el plano físico, porque el armónico 1 es la parte física, es las partículas materiales, es la sustancia. Si nos vamos alejando de los armónicos, del armónico 1 nos vamos a periodos más largos que tienen resonancia en ciclos más largos, que ya no son físicos, pasan a ser el plano psicológico, el plano mental, planos más profundos del individuo. ¿De acuerdo? No sé si queréis decir algo o si me he No, sí, explicado bien. por mí no sé, Estíbaliz, misma. Entonces, si queréis, podemos mirar la carta de Estíbaliz a ver si aclaramos algo. Te he dado permiso para compartir pantalla. Vale, pues vamos a ver aquí. Tú pregunta lo que quieras, Estíbaliz, es para ti. Bueno, Es que me resulta fascinante esa diferenciación que has hecho, José Luis, entre cuando dices aspecto y armónico lo mismo en un espacio de investigación y para Demetrio Santo el aspecto y el armónico no era lo mismo. Y creo que a lo mejor por ahí hay algo, ¿sabes lo que eso es lo que yo quería que me hubieseis entendido y veo que, que lo has captado perfectamente. Evidentemente, esto sería un tema de discusión en los congresos, pero en los congresos habéis visto que la gente va, suelta su rollo y se marcha. Y no hemos tenido debates sobre esto. A ver, es la belleza del debate? Entonces yo creo que ya ahí has comenzado. aquí, mira, aquí tienes tu... No has compartido Ay, perdona, he de dejar de compartir para que tú puedas compartir, es verdad. A ver, sí, ya. Yo la veo, sí. ¿No la ves, Juan? Espérate un segundo, es que voy a bajar esto de aquí. Vale. No veo que hayas compartido la pantalla, José Luis. Entonces dejo de compartir. Y yo he dejado de compartir ya, sí. Va. Ahora comparte tú. Ahora vamos a ver, compartir. Eso es. Aquí, vamos. ¿Se ven ahora? ¿Se ve la carta de Estíbaliz? Sí, eso, sí. Estíbaliz, ¿lo ves? Vale, Sí, ahora se ve la natal, sí. muy Ujú. bien. ¿Está correcta? Sí, ¿La sí, ves ahí? sí, sí. ¿Estíbaliz es correcta? Sí, es correcta. Ujú. A ver, espera, espera. A ver, Sí, no, no, sí, no, no, no. Aquí hay algo. ¿Qué pasa? Porque esta es la natal, ¿no? Sí. sí, Ah, no, 11, la 11. lunita, la lunita está en Aries. Entonces, ¿qué? Porque ahí pone a las 11:11 de... Ay, espérate. Ah, es el 29 de octubre, no el 20. Bueno, pues nos vamos a tener que ir aquí y calcularla de nuevo. Eh, ese espacio Un de error mío, eso os lo dije, luego lo corregí, pero ¿Es el 29? 29, sí. octubre. Sí. ¿Ahora estaría bien? Vemos la misma 20. Yo estoy viendo la misma 20 del 10. Tengo que hacer una cosa. Ay, 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 ay. Un segundito. Sí, no te preocupes, tranquilo. Hemos tenido un percance aquí. No te preocupes. Sí. Si queremos compartirlo, ya lo compartiremos en el canal. No, no es importante eso. Lo importante es que que puedas. Es que yo lo corregí, ¿no? Porque Estíbaliz me lo vio, ¿no? Como ya sabe que yo, pues mis errores son constantes durante todo el día, pues ese fue el mío en ese día, ¿no? Y me dijo, no, no es el 20, es el 29. Y yo os contesté diciendo, ah, sí, el 29. Pero claro, os contesté de forma muy así.
Vale. Bueno, ¿veis ahora el programa este? Tenemos que hacer el cálculo y a ver. Vale. Y vale. 29 del 10 de 1974, ¿correcto? Sí. A las 11:11 en Málaga. Sí. Ah, claro, es diferente de la de antes. Claro. ¿Está bien, Estíbaliz? Sí, está bien. Está Neptuno en la casa 12, la luna en el fondo del cielo. Tienes un stellium entre la casa 10 y Mercurio, que está todavía un poquito retrasado en la 11, en la 10. Bueno, pues ahora vamos a ver. eh, Merece la pena comentar algo sobre. Este es el armónico 1. Sobre eso no hay discusión. ¿Cuál es el armónico 1? No lo estoy viendo. La carta natal. Ah, pero no es aquella, la florecita, no, no veo la florecita yo. La florecita es la flor armónica, que consiste en sumar las posiciones y entonces vamos a ver ahora diseños con flor armónica. Claro, cada armónico, ¿no? O sea, es decir, el armónico 1 es la base, la natal. Luego se crea otra carta para el armónico 2, el armónico 3, ¿no? O sea, Sí, muy bien. Correcto. Y las posiciones de los planetas se logran, es decir, el armónico 2, pues doble longitud. Hay que poner la longitud no en el signo, sino en el círculo general. El armónico 3 hay que multiplicar por 3, etcétera. Este sería. Y aquí está la carta armónica. ¿Te la habías calculado alguna vez, Estíbaliz? yo no, simplemente me habían enviado una foto de ella y yo digo, bueno, pues, es- qué colores más divinos, ¿no? Un poco así. Sí, claro, el armónico dominante es el 11, es decir, muy alejado del fundamental. Y aquí pues podríamos hacer analogías con lo que es la casa 11 o lo que es el signo de Acuario. No sé si te verás ahí retratada en lo que es la casa de los amigos o en lo que es el signo de Acuario, que de alguna manera es una amistad un poco, a ver, es una amistad un poco no emotiva, una amistad uraniana, si queremos, idealista. Más bien, sí, dentro del espacio de a mí sería la visión de, o sea, es de una libertad libre. O sea, el concepto de amistad para mí es un espacio en el que se puede crear libremente. Sería, para resumirlo en una frase, ¿no? O sea, eso sería para mí una forma de... Después tienes el armónico 3, que en la teoría de Ade son los trígonos. Mm, Destacado. Sería un factor de suerte en principio, si quieres. Pero te estoy hablando de oídas, ¿eh? Yo este tema no me arriesgaría, salvo que salga una cosa muy clara, en armónicos bajos. Ah, fíjate, el armónico 4 lo tienes en quinto lugar, que aquí ya podríamos decir, no hay un gran predominio de las cuadraturas. Lo que sí te diría, no sé si me lo va a dejar modificar. No sé, Estíbaliz, me comentabas que teniendo tú este stellium arriba, que el armónico 1 debería ser destacable, ¿no? Me comentabas en clase.
No sé si puedes comentar, ¿verdad, José Luis? El armónico uno está apuntando precisamente al stellium, ¿no? Sí, es que aquí lo más importante para mí de este horóscopo es la concentración planetaria. Aquí tienes, Ahí. en Escorpio, tienes uno, dos, tres, cuatro planetas. No, Urano aún está todavía en Libra. Sí, Está en concentración, está por orbe, está Urano y Mercurio, bueno, por lo menos es lo que yo entiendo, ¿no? Por orbe están todos conjuntos. De todas maneras, yo, Estíbaliz, te preguntaría sobre los 24 años. Es uno de los momentos más importantes de tu vida. ¿Qué sucedió aquí? Te he puesto aquí el C60, que está muy mal implementado porque Miguel García no tenía ninguna consideración por lo que hacía Demetrio. Entonces, me llevo con la sorpresa de que cuando he intentado grabar este dibujo, no lo graba. Le quita el gráfico. Esto es el gráfico de Astrodinas del C60. Ah, Entonces aquí sobre los 24 años hay 24 más, diría yo. Hacia esa edad, Estíbaliz, ¿qué ocurrió muy importante en tu vida, además de una manera que duró tiempo? a ver, es que no, pues sí. ¿Pasaste alguna enfermedad, alguna crisis, alguna transformación importante en tu vida? no, no, un cambio muy importante fue eh, ya había salido, ya para los 24 ya había salido, digamos, de un proceso, eh, de un cambio bastante radical. Eh, ya creo que para los 24 estaba, mm, Ya había salido de él. sí, estaba, sí, o sea, lo que es, o estaba, digamos, sí, todavía a lo mejor estaba lo que se dice ese espacio de intensidad. Fue una ruptura matrimonial. Yo me había casado a los muy jovencita y sí, fue un proceso de lo que se dice hacer el proceso de divorcio y luego reestructurar toda mi vida completamente, ¿no? O sea, como empezar. Entonces eso fue, Claro, y después, 29 años después, que estos son, igual no has llegado todavía. Si sumas a esa, ¿te acuerdas qué año fue eso, esa crisis? eh, a ver, pues fue, o sea, fue un proceso, porque además fue un proceso que tomó año y pico, entonces eso serían a lo mejor en el 98, 99, ¿no? Cuando fue en un proceso, Pues entonces son 24, 26. en el, Aquí te espera otra crisis similar a aquella. Lo que ocurre es que ahora el C60 pasará, pero hará la conjunción. Y esto es importante. Cuando al progresar el ascendente llegues a esta conjunción, que esto, si fue en el año 98, 24 y 2, 26, de aquí a 3 años pasarás una crisis similar. Pero lo importante de considerar la teoría de Demetrio Santos es que al pasar el vector, el ascendente progresado, nuevamente por aquí, como el aspecto es de conjunción, toda la energía se va a dispersar entre todos los armónicos. Por tanto, decir, a nivel físico no será tan fuerte, aunque la transformación como persona seguirá su curso y posiblemente ahora des un salto más importante que entonces. En cambio, aquí, como la crisis era
al estar aquí el ascendente progresado, se oponía a este stellium, hacía la oposición. Aquí el peso caía entre los armónicos 1 y 2. ¿Pasaste alguna enfermedad? ¿Algún proceso tipo, digamos, melancólico, depresivo o similar? Fue muy intenso. Yo a los 24 ya estaba fuera de ese espacio del huracán. O sea, es decir, sí que estaba todavía metida, pero fue muy intenso. Y sí que, o sea, necesité todo lo que se necesitaba tener dentro de mí para sostenerlo, porque fue muy, muy, muy intenso. O sea, es decir, tuvo que ver con, bueno, en aquel entonces necesité, y esto ya era hace tiempo, poner una orden de alejamiento, o sea, es decir, procesos que lo que es a la... Orden de alejamiento, es decir, fuiste agredida. Ujú. Mira, tienes aquí a Marte y a Urano. Violencia física. Tienes al Sol, la parte masculina. Tienes a Mercurio. Pudiste sufrir engaños. Ay, eso fue, destapé el engaño, o sea, es decir, cuando digo se destapó todo, entonces eso, claro, lleva una, o sea, es decir, se destapó, llegué a la verdad, yo llegué a la verdad de algo y entonces, claro, eso fue, fue un proceso para vivirlo físicamente, o sea, además a una edad bastante tierna. Ya a los 24 años ya lo estaba procesando, ya estaba casi saliendo, o sea, eso ya sabía. eh, Ya estaba saliendo. Luego, posiblemente, bueno, esto te permitiría, supongo que esta carta está rectificada por algún procedimiento, ¿no? Al tener un minutaje tan exacto, las 11:11. Progresiones y tránsitos, ¿verdad, Estíbaliz? Que rectificamos. Bueno, el caso es que aquí hemos localizado una crisis importante y ahora en un futuro tienes aquí otra transformación muy importante. Cuando el ascendente... Yo solamente trabajo con el C60 y tránsitos. Pero es decir, lo importante del C60 es que detrás tiene la teoría esta de las ecuaciones fundamentales. Y es decir, cuando pasa el ascendente progresado por este punto, se opone al stellium. Y si se opone, en la teoría de Demetrio, la oposición es la máxima divergencia entre el armónico 1 y el armónico 2. Por tanto, se evidencia sobre hechos físicos, comprobables. ¿Te acuerdas, Juan, que decías, oh, Demetrio siempre decía que teníamos que trabajar sobre hechos comprobables? No sobre, no, es que me sentí mal, es que tuve unas ideas que se me pasaron. No, no. Hechos contantes y sonantes. Sí, sí. Mientras que ahora tú suma aquellos años que te pasó esto, súmale 29, porque el C60 se basa básicamente en Júpiter y en Saturno, entonces aquí se ve el ciclo de Saturno. 29 años después tendrás otra crisis en la que intervendrán los mismos planetas y podremos esperar sucesos análogos a los que ya viviste, pero ahora, puesto que el ascendente lo que hace es la conjunción, la energía se dispersa entre todos los armónicos y eso a nivel físico es un gran alivio. Sufrirás una gran transformación que te permitirá avanzar como persona, pero no tendrá unos efectos tan dramáticos, digamos, tan de sufrimiento físico como en esta ocasión cuando eras joven. ¿Me explico? Esta es la diferencia entre trabajar con una teoría y trabajar con otra. Entre asimilar armónico con aspecto o que el aspecto a qué armónicos implica. ¿Por qué se considera que el trígono o el sextil son favorables? Pues porque no producen gran dolor físico, porque afectan más bien al plano psicológico. Y uno avanza en los sextiles y los trígonos en el plano psicológico. Y no sufre enfermedades, en principio, claro.
Sí. Bueno, pues esto es lo que se me ocurre decir. Aquí, ¿ves? Esta carta tiene los armónicos también. El armónico 1 es lo que El decía, armónico 1 lo tienes aquí, en está amarillo. con el Stellium, ¿no? El armónico 1, fíjate que está muy bajo. Dando el Stellium. Armónico 1 le da 2,22 frente al 11 que le da 5,72. Esto es un baremo que ha calculado Miguel García. Que esto es un puro cálculo teórico, ¿eh? La realidad física yo no sé hasta qué punto responde a la realidad, a lo objetivable. Lo que es el armónico 11 con tan elevado, vamos, yo no es que haya trabajado muchas cartas, pero estoy recordando muy pocas. Y creo que me viene a la cabeza Janis Joplin. ¿Cuál es el armónico 11? ¿El morado? El morado, sí, sí, el que tiene, Vale, claro, es decir, según el valor que le da, la longitud del vector es más larga o más corta. claro, El este. morado tiene 11 puntas, es el armónico 11 y es el Ah, más largo de todo. El siguiente es el sextil, ¿ves? 1, 2, 3 lóbulos. Esto en principio sería un factor de buena suerte, que en medio de tus tribulaciones de la vida te hayas podido salir con cierto grado de desenvoltura, digamos. Sí. A ver, cuando se dice, eh, sí, podría, o sea, como hay espacio para que, bueno, pues, por aquí, ¿no? O sea, es como el concepto cuando habías mencionado lo del C60, ¿no? Ujú. Cuando ya sostienes un tiempo, pero cierto es que procesándolo y caminándolo, sí que había, ¿no? Dentro de sí que había espacio para desenvolver en ciertos momentos. Sí se ha podido, si no hubiese sido algo. mm, No, si quieres analizamos las cuadraturas sobre los 9-10 años, tendríamos la cuadratura a este punto. Y luego, si sumamos aquí sobre los 38 años o 37, pasarías otro periodo que haría la conjunción a Saturno y, bueno, no, perdón. Saturno es que tiene muy pocos aspectos aquí. La cuadratura a este stellium, que sería a los inicios de Leo. Pero si esto te pasó sobre los 23, podemos poner sobre los 37, tendríamos la cuadratura a este stellium. Aquí también tendrías otro punto de fragilidad en tu vida, es decir, de grandes cambios en los que suceden hechos que perturban tu tranquilidad. Y siempre va a ser de la característica de las grandes crisis de tu vida, como están los planetas tan juntos, tendrían siempre la impronta de estos planetas. Claro, es decir, cada uno tiene características distintas. Está el Sol, está Venus, está Mercurio. ¿Cuál es la suma de todo esto? Teniendo en cuenta que los arquetipos planetarios son tan plásticos, tan proteicos. Es difícil de saber, pero sabiendo qué tipo de sucesos pasaron aquí, 14 años después, 14 y medio más o menos, pudieron suceder hechos en los que están implicados lo que simbolizan, lo que rigen cada uno de estos planetas. Lo difícil es pronosticar a ojo desnudo la suma de todo esto que va a dar. Pero si tú sabes con este mapa, con esta pista, que te espera hacia esa edad una crisis análoga, entiéndaseme lo que quiero decir análoga, es decir, con ciertos grados de paralelismo a lo que ha sucedido, la gran ventaja de
que para eso cultivamos la astrología, es decir, para situarnos en la vida y no movernos a ciegas. Nos viene esto, nos viene de estas características, precaución. En los momentos de crisis, tranquilidad, serenidad, sangre fría y a obrar con tiento, con juicio. No sé si te aclaró mucho porque tu interés estaba en lo de la flor armónica. No tenía un particular, no, a mí esto me resulta fascinante, todo lo que sea espacios o perlitas o momentos de estudio que pueda luego inspirar a que alguien vaya, claro, yo estaba intentando llevar la conexión, todavía no sé por qué, porque necesitaría estudiarlo, ¿no? Pero ese concepto de decir, bueno, aspecto y armónico lo mismo y aspecto armónico no es lo mismo, ahí siento que hay un espacio muy profundo para, o sea, es que ahí algo me ha aclarado, porque claro, no lograba, o sea, no lograba conectarlo, ¿no? A ver, piensa que ambas son teorías. Las teorías son modelos de la realidad, no son la realidad. Son imágenes de la realidad que nos sirven para tratar de explicar lo que vivimos en cada momento. Entonces, la teoría de Adey es una y la de Demetrio Santos es otra. Demetrio Santos, cuando hablaba de la teoría de Adey, la calificaba de irreal. Primero porque confunden armónico con aspecto. Y segundo porque pasan por alto el hecho de la curva de resonancia. Que si te vas a las sesiones anteriores que trabajamos con Juan Trigo, yo hice el énfasis de que los planetas funcionan como osciladores, cada oscilador va con su propio tren de armónicos, pero en cuanto nos alejamos de la frecuencia fundamental, es decir, del armónico 1, y el armónico 1 aquí es la carta natal, la energía de intercambiada se va haciendo más laxa, menos intensa. No llega a desaparecer del todo, pero es mucho menos cuantificable, mucho menos medible, observable. ¿Me explico? Por eso la importancia, cuando yo trabajé con personajes muy importantes a ciegas y luego se me ocurrió, voy a ver qué pasa con la flor armónica, y dominaba ampliamente el armónico 1, pensé, pues de aquí podríamos extrapolar que personas con una gran capacidad de transformación de la sociedad en su momento tienen un armónico 1 muy elevado. Pero según nos vayamos alejando del armónico 1, aún veremos el 2, que es la oposición, que afecta al plano físico, veremos la cuadratura, que también afecta al plano físico. Individuos con el armónico 1 dominante, el 2 o el 4, van a ser sujetos muy potentes. Creo que cité el de Abascal como el armónico, y Abascal y Otegi, dos personajes que tienen un perfil, no lo quiero calificar para no meterme en jardines, están dominados por la cuadratura. En cambio, es decir, Madame Curie tenía un armónico 3 dominantísimo, una mujer con 2 premios Nobel de física, perdón, uno de física y otro de química. El primer Nobel que le dieron no se lo querían dar porque era mujer. Sin embargo, esta mujer, con todos los problemas que tuvo en la vida para poder estudiar, que luego se quedó viuda, que le atacaron estaba con sus hijas dentro de casa y le atacaron porque decían que se entendía con un matemático y era una inmoral y no sé cuál. Pues esta mujer se salió, hombre, fijaros, una mujer que trabajó toda la vida con radio, que se irradió y vivió 60 y pico años. Sin embargo, los primeros radiólogos, ella inventó las Petite Curie en la Primera Guerra Mundial, unas ambulancias que iban por los frentes de guerra de la Primera Guerra Mundial, y entonces a los heridos les hacía una radiografía, con lo cual los cirujanos tenían muchísimo campo ganado para poder intervenir a los enfermos.
y vivió más de 60 y pico años. Sin embargo, los primeros radiólogos, cuando ya la radiología entró como una especialidad médica, morían todos como moscas y jóvenes. Y ella resistió. Era una auténtica mujer resistente. Pues bueno, su armónico dominante es el 3. Tampoco está muy alejado todavía del fundamental, el armónico 3. Claro, entonces cuando mencionas, José Luis, que el armónico 1 es la carta natal. Sí, eso no hay ninguna duda para nadie. En eso todos estamos de acuerdo. Bien, entonces cuando estamos, por ejemplo, se estaría haciendo un estudio, por ejemplo, de esta natal en particular y cuando vemos ¿no? Después de esos cálculos tan complejos, ¿no? De lo que hay relación entre donde está lo que se dice en la parte de los armónicos 1, que esté tan bajo. ¿Hay algún paralelismo o correlación entre ese armónico y la natal de base? Pues mira lo que te voy a decir. Esto es un cálculo teórico que hizo Miguel García. Creo que asigna el mismo valor a los vectores de todos los planetas. Se me hace muy extraño que teniendo aquí estos planetas acumulados, 1, 2, 3, 4, 5, en tan corto espacio de tiempo, cuando domina el armónico 1 es que dominan las conjunciones. Y eso es lo que dijimos en sesiones anteriores con Juan, que la conjunción es el gran rostro del cielo y el que trae los personajes importantes. Paradigmático, Jesús de Nazaret, un stellium en Piscis, la estrella de Belén, el mito de la estrella de Belén. Y a mí se me hace muy extraño que teniendo estos planetas aquí tan apelotonados, el armónico 1 esté tan bajo. Eso que decías, Estíbaliz, tenías curiosidad por ver el armónico 1, precisamente, por ese stellium. El armónico 1 está es en la carta, pero creo que el armónico 1, lo que, Este amarillo, este aquí pequeñito, ¿no? sí, Este pero de aquí. creo que lo hace cogiendo sí, lo que tenía el Kepler, que decías tú, pues calculas el H1, el H2, pom, pom. Y entonces suma los armónicos 1 de todas esas cartas. Creo que lo hace así. Estoy hablando ahora de memoria, puede que me equivoque. Se me hace muy extraño que el armónico 1 dominante es que domina las conjunciones, cuando domina el armónico 2, domina las oposiciones, cuando domina el armónico 4, domina las cuadraturas, etc. Y entonces, teniendo aquí esta acumulación, que salga un armónico tan bajo, el 1. Se me hace muy extraño. Esa era un poco la curiosidad, porque claro, yo Sí. siguiendo la lógica de cómo ibas explicando esto, yo iba dividiendo el circulito, digo, vale, 360 entre tanto, entre tanto, entre tanto, entre tanto. Entonces luego lo iba intentando encontrar en mi natal, ¿sabes? Por grado, además, a lo preciso de decir, vale, 32, para ir hasta el 11. Y cuando digo, a ver, en mi natal, ¿qué aspectos puede haber? ¿No? Yo iba con la sí, al estilo, cuando se dice, no es las cuentas de la viejecilla, a ver, es matemática, sumar y restar y dividir, o sea, tampoco es que fuese, entonces digo, bueno, si hay una conexión con el armónico y lo que se dice armónico aspecto, entonces digo, bueno, cuando lo dividía en 11 intentaba luego ir a la... Sí, sí, la relación existe sin duda. Vamos. Luego, otra cosa que te diría, mira, cada circulito de aquí son 10 astrodinas. ¿Ves este circulito? El siguiente son 10 más, el siguiente son 10 más. Tienes aquí casi 30 astrodinas en este punto. Y lo has superado. Es decir, esto da para enfermedades ya serias. En cambio, tú lo has superado. Eso, otra cosa que te indica es que tú físicamente eres fuerte, porque otras personas con este número de astrodinas, es decir, o sucumben, o enferman gravemente, o se quedan traumatizadas para el resto de sus días, que es como interpretaba Demetrio las crisis. Es decir, este stellium tan importante, tienes una ventaja, hay un cierto arco. Cuando los puntos donde están los planetas son muy, muy exactos, son partiles, digamos, la crisis transcurre en un espacio mucho más corto de tiempo. Otra cosa a considerar. A ti te ha dado tiempo, digamos, que en este dura más de un año, esta crisis, cuando pasaste por aquí,
Entonces, es decir, no son tan intensas, no son tan agudas las crisis, sino que dan tiempo al organismo a recuperarse. Otra cosa que hemos de tener en cuenta, siguiendo los criterios, digamos, de Demetrio, que para mí son de lo más granado que nos ha dado la astrología en el siglo XX. Es diferente, o sea, es lo que se dice, Demetrio estaba, o sea, desde el punto de vista de la suma de astrodinas, ¿no? Y los valores que se le da. Exacto. Mm. La oposición son 10 astrodinas. Es el máximo, 10 y pico. Aún es ligeramente más intenso que la conjunción. Claro, sin embargo, aspectos de oposición, o sea, mi natal no es una carta que se, o sea, que tenga, pero lo que sí tienes es la conjunción, podría ser, No, ahí es, no hay oposiciones, pero al progresar el ascendente, como tienes un punto muy definido aquí, claro, muy crítico, cuando progresamos el ascendente, hace la oposición. Y entonces sí que tienes aquí una época muy crítica, en la que el individuo pues, puede sucumbir a la enfermedad. Este es el típico punto en el que si no se supera, por ejemplo, psicológicamente, el individuo queda traumatizado para el resto de su vida y va repitiendo siempre el mismo error. Esto, Juan, igual lo sabrá muy bien porque has trabajado en psicoanalíticamente, ¿no? Sí, sí, Creo que le llaman el mecanismo de repetición. Es decir, sí, sí, el espejo. Ujú. se comete un error, es decir, el típico caso de la mujer o del hombre que atraen siempre el mismo tipo de persona que les va a machacar, por así decirlo, Sí, sí. y que, y que, y que, y que- pero que caen como las polillas en las lámparas, y que Sí, les sí. ciega y dice, pero ¿cómo pueden repetir Ay, sí. el mismo error? Ay, sí. Sí, sí. es curioso que mencionas, José Luis, o sea, cuando en ese proceso, y además es que recuerdo, o sea, estaba, es- cuando ya lo había pasado, o sea, lo que se dice, la firma de pasar y hacer el proceso, era una sensación de decir, digo, es que estadísticamente, digo, la probabilidad de, o sea, y era una de las cosas que yo abrazaba, de decir, digo, criaturitas, y a los 20 y poquitos años, es esto, digo, es que es por si debería de ser que matemáticamente la probabilidad, todo esto es muy poco probable. Entonces, cuando mencionas lo de y ahora cuando se contrasta con el espacio de decir no las astrodinas y el cómo fue, o sea, es decir, que fue desde la oposición, es un poco, era lo que yo sentía, digo, es que esto otra vez es muy poco probable, o sea, es decir, esto o la vida es masoquista, ¿no? Pero no, o sea, o tiene un punto de, digo, porque no, claro, no, entonces ya lo he procesado, ya lo he vivido y ya no va, era un poco esa sensación que un poco se puede Sí, conectar a, no ese, porque yo era consciente de lo que pasa que luego también, bueno, la juventud también es maravilloso, ¿no? Los diferentes resortes que hay y la resiliencia del cuerpo. la resiliencia y la inocencia, ambas cosas. Claro, o sea, era una cosa, era un concepto de decir, si he pasado esto, ya está, ¿no? Era una ya está. O sea, ya la probabilidad, claro, era el de lógica, era lo que, bueno, también a lo mejor uno, pero sí como, mira cómo se refleja ahora, ¿no? Algo de, eh, Una pregunta a José Luis. ¿Tú tomas 620 grados por año para hacer la profección C60 o 618? Porque a mí, Demetrio, cuando estuve haciendo el estudio de la carta de Einstein, hablé con él muchas veces para el tema y me dijo, no, toma 618 debido a la fatiga, lo que tú hablabas en otra de las Sí, conversaciones, o de sí, la Demetrio era fatiga. muy estricto en el cálculo matemático. Yo tengo ganas, no sé si Daniel Montes de Oca me dijo que, yo ni me acordaba, eh, puso en circulación un programa para calcular grado a grado las astrodinas. Incluso hay un programa que considera los aspectos
y las regencias. Pero las regencias según el zodíaco que hizo él con mediciones fotométricas del cielo. Y os lo puedo enseñar. Esos dos programas están en este libro. Al final de este libro están en QBasic. Astrología teórica, sí, sí. En este libro están ambos programas. Entonces sería muy interesante, porque él ya ha metido ahí todos los parámetros, y entonces tú le das los datos de una carta y te da en todos los grados del zodíaco las astrodinas. En uno solamente te los da en crudo y en el otro te da cuenta de las regencias. Pero ¿Y qué? regencias no exilio, exaltación, no, sino a base de medidas fotométricas, de contrastar la luz de cada planeta con el zodíaco considerado como un campo luminoso. Es decir, la luz del verano no es la misma que del invierno, pues Sí, por supuesto. Una contrastando todo pregunta. eso. ¿Y dices que Daniel con qué programa lo ha hecho? ¿Con el Meridian o...? Lo hizo en QBasic. No sé Mm. si los ordenadores de ahora tienen, es decir, la cosa es sencillísima. Una vez que se ha introducido, son... Déjamelo apuntar para pedir, porque Daniel es el compañero. Daniel dijo que lo haría y que si eso que me lo pasaría. El libro es Astrología Teórica 2 y aquí están los programas que no son un par de paginitas de comandos. Luego no sé si estos ordenadores modernos tendrán este tipo de lenguaje o qué, de en- programación. ¿Cómo se lo pregunto? O si no se lo preguntas tú, si has tenido, habéis hablado de este tema. Pregúntale si ha pensado en implementar los programas de Demetrio. A mí me dijo, digo, pues sí, que cuando tuviese un rato que lo haría, digo, pues, oye, te lo agradecería tal si me lo envías. Y me dijo que sí, que no había ningún problema. Ya se lo pregunto y si, hombre, yo intentar echar una mano siempre. Lo que pasa que no sé si podré, ¿no? Pero bueno, se lo pregunto, porque mi cerebro no es matemático, ¿no? No, que va. Pero se lo pregunto, sí, porque con Daniel tenemos mucha confianza. Él asistió a mis clases de hace ya 3 años o más, ¿no? Últimamente, bueno, por temas suyos, pues no puede asistir, pero le envío todas las grabaciones. Y el otro día me estaba comentando, ¿qué me comentaba? Bueno, es igual, ya hablaré con él y se lo preguntaré y puede ser también un trabajo interesante porque las astrodinas, yo utilizo otro cálculo de la dominante, pero las astrodinas sí puede ser un buen... Es decir, en realidad todo lo que sea Demetrio es oro puro, ¿no? Sí, sí, por él. Ha trabajado yo creo que es la persona que ha trabajado con mayor rigor científico de todos los que nos hemos movido en este campo. Seguro, sí, sí, no, además, pues sobre todo la intención que tuvo, ¿no? De validar la astrología puramente por métodos científicos de física moderna. Ya sabes que él era catedrático de física nuclear, ¿no? En Cosa que le valió críticas de los astrólogos que lo tachaban de cientificista. Ahí es nada. Me pasa que obviamente finalmente pues hay que dejar de lado las críticas Sí, no, no. Hay por que seguir envidia, adelante. porque esto era envidia, pura envidia. No, no, seguir adelante, por supuesto, no tiene ningún... Ya lo creo, Juan. Ya lo creo que era envidia. Sí, claro. Recuerdo cuando él publicó lo de el libro de las fotoeclípticas, que claro, yo me quedé así, digo, wow. Y era un congreso en Madrid, ¿no? Y no porque sea Madrid, porque bueno, ya sabes, para un catalán Madrid es Madrid, ¿no? Pero, pero recuerdo que, no voy a decir su nombre, que sin haberlo leído, porque seguro que no lo había leído, dice, es posible que haya dicho esto, tal, no sé qué, parecía que era un tío serio.
Yo me quedé así, digo, vaya, pues sí que estamos bien, ¿no? El tema de las fotoclípticas, todo aquel estudio que hizo con contadores Geiger en la Sierra de Zamora, ¿no? Ujú. 32 contadores Geiger, digo, hostia, pero una persona que se toma la molestia de hacer todo eso para calcular las ondas gamma, ¿no? Su estudio principal fue de Júpiter, ¿no? El movimiento real de Júpiter, o sea, el planeta, ¿no? No, Demuestra que limpian la atmósfera sí. y cuando están las conjunciones, el otro día que hablábamos de las conjunciones soberanos y las conjunciones de los planetas soberanos y el clima, a ver, demuestra y lo demuestra rigurosamente que entra más radiación gamma en la Tierra en esos momentos. Mm. Y las radiaciones gamma producen ionizaciones y cuando hay ionizaciones la humedad de la atmósfera tiene más probabilidades de condensar y por tanto de llover. Sí, sí, por cierto, me he apuntado al curso, José Luis, no sé si ¿Ya te te has ha apuntado y apuntado. todo? Sí, sí. Allí nos veremos. Sí. Bueno, no sé si nos veremos porque coincide Bueno, con el jueves que yo tengo la sí, clase, sí, sí. igual, por lo menos la grabación, ya cuando envíes la grabación, pues ya la escucharé, Sí, ¿no? no, la grabación la tenéis ahí. Además está durante un tiempo accesible en la web. Ujú. Tengo que ver cómo se descarga, pero primero tiene que haber la clase y luego la grabación o cómo funciona esto. La clase la cuelga Dalia en internet y está disponible para los alumnos, pues está igual un año. Y Pero para quiero quien la decir, quiera repasar está allí accesible. después de dar la clase, es que yo primero... Después de dar la clase, sí. Vale, vale, lo Y, mismo. y luego están los dos libros del primer nivel y los dos libros del segundo nivel. Vale, vale. No, no, claro que me lo descargaré, sí. Tengo que ver cómo descargar, pero no, el día 22 de enero que empieza el curso, pues sí, sí. Igual 16 es la presentación Ujú. y el 23 ya será la primera clase. Bueno, la presentación también empieza la primera clase. Es decir, dices cómo va a ser el curso para que la gente se haga una idea y Vale. supongo que en una hora da para decir ya una cosa de El sustancia. 16 dices, 16 es jueves 16, ¿no? Jueves 16, sí. Presentación del curso. Estíbaliz, ¿te hemos aclarado algo? Es verdad. Pues ha sido muy, muy interesante. Vamos, muchísimas gracias por De el... nada, mujer. Mi preocupación era que no te aportásemos nada que te pudiese enriquecer. Sí, sí, sí se va, porque, o sea, todo lo que sea compartir claro, en el proceso cuando, como yo digo, bueno, cuando uno entra en ese mar tan inmenso, ¿no? Que es pues va aportando información, todas esas perlitas de decir, bueno, hoy... eh, y una pregunta, si me lo permites, José Luis, o sea, en el número que hay aquí, o sea, lo que se dice, como en esos cálculos que salen de cada uno de los armónicos, o todo, ¿tiene Ujú. alguna relevancia el número per se o cómo? Bueno, a ver, te lo explico. Esto es como sumar peras, naranjas y limones. La suma no sabemos cuál es el resultado, pero lo que sí sabemos es que hay más peso. Entonces, esto es una estimación cuantitativa, pero claro, es decir, el resultado de la calidad de cada uno de estos números no te la podemos especificar. Sucede algo parecido que cuando yo te he dicho, pues en tu vida las crisis más importantes contienen estos 5 arquetipos. Ahora, ¿qué suma Urano con Marte, con Venus, con el Sol, con Mercurio? Ya, yo puedo ver aquí. Marte, un pendenciero. Urano, en el mejor de los casos, un investigador, un innovador, un transgresor, pero también un inadaptado social. No lo sé cómo va a reaccionar. Este Mercurio, pues puede ser una persona muy pensadora, o a mí se me ha ocurrido decirte, son típicas las crisis con Mercurio de engaño. Venus es el amor erótico, digamos, y el Sol para una mujer es el espectro masculino, la figura masculina, desde el padre hasta la pareja, etcétera. ¿Qué suma todo esto?
sin duda se dejarán ver unos y otros, pero la suma global, la mezcla, el zumo que sale de todas estas frutas, no, no sabemos cuál va a ser su sabor. ¿Me explico? Lo que sí sabemos, el zumo, si tendrá más peso o menos peso, que esto es lo que reflejan los armónicos. Pero insisto, es un cálculo teórico que creo que no da peso a que un planeta esté en una posición o en otra, sino que es un trabajo inicial. Si lo ha desarrollado posteriormente Miguel García, pues no lo sé. Si ha seguido trabajando en este campo, haciendo innovación. Bueno, pues nada, Juan, tú dirás. No, más preguntas, Estíbaliz, que estás para ti esta sesión. Hoy, aquí ya entra la timidez, ¿no? Sí, es que era eso, el concepto de decir, bueno, y desde la natal, pero tiene algo que ver, entonces, no, ahora mismo tendría que explorarlo más profundamente, o sea, y ir pero ese concepto de aspecto y armónico no es lo mismo, ¿no? O sea, eh, claro, Bueno, era pues entonces tú ese concepto, un tienes ejemplo. el correo electrónico de José Luis, se lo puedes ir preguntando. Vamos, ¿verdad, José Luis? O sea, En una de las exposiciones contigo, Juan, yo puse el escrito de Demetrio eh, en el que justificaba que armónico y aspecto, vamos, lo calificaba de disparate. Lo- mm, y explicaba además físicamente por qué, que una onda solitaria no puede producir crisis, que las crisis se producen precisamente porque una onda va siempre con su tren de armónicos. exacto. Puse el ejemplo, es decir, que con una simple elástica de estas de hacer los cinturones de las gomas de los pijamas, Sí, sí. se pone a vibrar y veréis los armónicos allí. Veréis Sí, que no sí, vibra está una muy frecuencia, bien. que vibra varias a la vez. Y puse el ejemplo también del timbre en música, es decir, siendo la misma nota un instrumento que otro, la composición de armónicos de un violín, de una guitarra, de un piano es distinta. Y es lo que se llama el timbre. El do es el mismo de un instrumento que de otro, pero no suena lo mismo el piano que el violín, que la flauta, etcétera. O sea, lo de los armónicos, los, todo lo que ahora se habla de numerología, ahora que dicen, oh, el año 2025, la suma da no sé cuánto, será caracterizada por no sé qué. La numerología viene del número de lo armónico. Todo lo de la cábala. La cábala es una cosa muy simple que trabaja solo con números. El gran descubrimiento o la gran aportación de la física moderna es el trabajar con las funciones de onda, trabajar con los armónicos, el análisis armónico de Fourier, que ya trabajamos con entidades reales. No, es que el 2 tiene propiedades mágicas. Pues el 2 es el armónico 2, señores. Y el armónico 2 lo podemos dibujar. Y los demás, es decir, son entidades reales. No, sí que el número tiene una entidad metafísica, sí, pero su origen es el del armónico, de que el mundo está hecho por ondas. Y si no, ahí tenéis la teoría de cuerdas y de supercuerdas en física, que considera las partículas vibraciones de una cuerda. Ah, Sí, de qué cuerda? Le han puesto el nombre. sí, sí, la teoría de cuerdas, una de las fuertes, sí. Y José Luis, el concepto de el armónico conectándolo, o sea, lo que se dice armónico conexión a astrología como una posibilidad de poder hacer un zoom a la ¿tiene eso alguna, o sea, es No, decir, no te entiendo la como pregunta. ampliar una parte, o sea, eh, es decir, ¿tiene alguna relación el armónico, ¿no? En la astrología, como sean los diferentes puntos de exploración y de estudio y de investigación que está habiendo en el campo de la astrología con los armónicos? ¿Hay alguna conexión entre eso y eh, la capacidad de poder, o sea, es decir, hacer un zoom de algunos puntos, o sea, yo qué sé,
un zoom de la natal? ¿Hay algo? Sí. A ver, por ejemplo, creo que te capto la idea. Hay astrólogos que trabajan con los puntos medios. El punto medio de dos planetas es una combinación vectorial. Entonces, es decir, donde está un punto, cuando el otro día os explicaba la importancia de los planetas que aspectan al ascendente, es que cuando pasa el vector por un punto, los demás armónicos aspectan a ese punto, entonces son más evidentes las crisis. Por tanto, no todos los puntos de la carta son iguales. Y creo que empecé la exposición diciendo, si un planeta, por ejemplo, aquí Plutón, que se ve muy bien que está solo, aquí está el armónico 1, pero aquí estará el armónico 2. Es decir, un planeta está presente no solamente en el punto que lo vemos en el armónico 1, sino en los puntos donde nos indiquen el resto de armónicos en la carta. ¿Ok? No sé Claro, si... o sea, sí, la no, posición de Plutón ahí en el medio es la posición del armónico 1. Cuando se calcula el armónico 2, por ejemplo, pues pues Plutón, el armónico 2 estará en oposición al Plutón. cuando se calcula en el 3 tendrá, o sea, no. Pues, se hace un cálculo y dices, pues estará aquí. Ujú. Es la misma historia que hemos dicho. Los armónicos siempre, una onda siempre viaja con sus armónicos. Si consideramos que el máximo de la onda está aquí, que es el armónico 1, el resto de armónicos están en otras partes de la carta. De ahí que podamos investigar con ese tipo de razonamientos. Pero ya os decía, el Armón es como el Kepler de Miguel García, aparte de que son software astrológico, son herramientas de investigación. Bueno, pues nos ha dado para una buena conversación, ¿no? Hombre, ya hacemos esto. Mira, si os parece bien, os envío primero a vosotros dos la grabación y si queréis, la cuelgo en el canal. Si no, no. O sea, Por mí la puedes colgar, vamos, es lo que diga Estíbaliz. Ujú. Sí, es que a mí me ha entrado, yo no sé por qué me ha entrado ahí un punto de timidez y de hecho me había pues, bueno, uy, claro, por eso te lo digo, Estíbaliz, tranquila, no pasa nada. Si no te sientes cómoda con esto, no lo cuelgo del canal y ya está, no pasa nada. Con José Luis vamos a seguir girando Lo que digáis vosotros. A mí, por mí no hay problema. el concepto de divulgación es muy importante. Yo necesito hacer un proceso de, o Por sea, supuesto, no, tranquila, Estíbaliz, creo que ya empiezas a es, conocerme. es No, el regalo que a mí o sea, es por la divulgación que vosotros estabais haciendo, o sea, que yo pude, ¿no? Por eso lo considero tan valioso. Luego es lo que uno haga. Entonces, a mí estos espacios que vosotros estáis divulgando, a mí me ha inspirado. Entonces digo, no claro. se debe de cortar eso, no se debe de compartir, ¿no? En el concepto de, y, y desde todos los puntos, o sea, para que cada persona pues pueda estudiar y explorar en lo que considere. Así que, Pues Pues mira, lo que muchas digáis. la grabación, sí, no, no, pero lo entiendo, entiendo.